La mano se cerró sobre su muñeca como una prensa de acero, apretando con una fuerza que buscaba humillar tanto como sujetar. En la penumbra de la cafetería Luna de Plata, cada cliente decidió que era el momento perfecto para estudiar el fondo de sus tazas de café, desviando la mirada con una cobardía silenciosa que pesaba más que el aire mismo. Todos, absolutamente todos, evitaron el conflicto, excepto aquel hombre que vestía una camisa de franela gastada y mantenía la espalda recta como un poste. Permítanme retroceder 45 minutos en esta historia para que comprendan cómo llegamos a ese punto de quiebre en una noche lluviosa de San Luis Potosí. A la medianoche de un jueves cualquiera, los únicos seres que habitaban la cafetería eran aquellos que el mundo parecía haber condenado al olvido sistemático. Ni había camioneros cansados que intentaban vencer el sueño tras viajes extenuantes por las carreteras federales, y enfermeras que exhalaban el cansancio acumulado después de turnos dobles en el hospital central. Y en la cabina del fondo, sentado con una quietud casi sepulcral, se encontraba Javier Benítez, un hombre de 36 años de edad que cargaba con 95 kilogramos de músculo marcado por cicatrices invisibles. Bajo su camisa de cuadros descolorida, su hombro derecho latía con un dolor sordo y constante, un recordatorio físico de la metralla que se quedó en su cuerpo tras su servicio en el extranjero. El clima en San Luis Potosí se había vuelto implacable esa noche, con una lluvia que golpeaba los cristales de la cafetería como si tuviera un rencor personal contra el refugio de los noctámbulos. Javier rotó el hombro, hizo una mueca de dolor casi imperceptible y consultó su reloj de pulsera, calculando que le quedaban exactamente 42 minutos antes de iniciar su turno de seguridad nocturna. Antes de ese momento, ya había completado una mañana entera repartiendo suministros médicos por toda la ciudad, y si su cuerpo se lo permitía, tenía un trabajo adicional de mantenimiento para el fin de semana. Eran 3 empleos diferentes, 7 días a la semana, solo para lograr reunir los 1.200 pesos mensuales destinados a un departamento pequeño de 2 habitaciones que apenas llamaban hogar. Su vida era un ejercicio matemático de supervivencia constante. 300 pesos para los servicios básicos, 400 para los útiles escolares y las clases de danza de su hija Lucía, de 7 años de edad. Lucía era la razón por la que Javier se mantenía en pie, la dueña de esos ojos que se iluminaban con una alegría que él ya no podía sentir por sí mismo. Necesitaba un mínimo de 2.500 pesos al mes solo para mantener la cabeza fuera del agua en una ciudad que parecía diseñada para ahogar a los hombres que no tenían apellidos de abolengo. Javier Benítez había sido un líder de exploradores en la infantería de marina, un hombre que guió a otros a través de emboscadas mortales, pero nada de eso servía para pagar la renta. Su esposa, Catalina, había sido el motor emocional de la casa, la mujer que administraba las finanzas con una sonrisa y mantenía viva la creencia de que las cosas mejorarían algún día. Pero entonces llegó el cáncer, trayendo consigo 18 meses de una agonía lenta, donde Javier tuvo que ver a la persona más fuerte que conocía desvanecerse sin poder hacer nada. Catalina falleció hace 4 años, y por un tiempo, Javier se desmoronó por completo, terminando en celdas de detención tras peleas de bar provocadas por un entumecimiento emocional que no sabía cómo procesar. Fue la pequeña Lucía quien lo trajo de vuelta a la realidad una mañana, preguntando con inocencia quién le prepararía el almuerzo escolar ese día. Esa simple pregunta fue el catalizador
que lo obligó a buscar tratamiento para su trastorno de estrés postraumático, sometiéndose a 2 años de terapia rigurosa y mecanismos de afrontamiento para reconstruirse. Se convirtió en un hombre funcional, aunque no necesariamente completo, ni alguien que encontraba consuelo en la disciplina y en el cumplimiento estricto de sus responsabilidades paternales. La mesera nocturna de la cafetería, una joven de unos 25 años de edad llamada Estela, le rellenó la taza de café sin que él tuviera que pedírselo. Ella tenía el cabello rubio miel recogido en una coleta práctica y una eficiencia silenciosa que sugería que realmente le importaba hacer bien su trabajo, a pesar del entorno. Javier había estado frecuentando la cafetería Luna de Plata durante los últimos 3 meses en sus breves descansos nocturnos, y había comenzado a notar detalles peculiares sobre la joven mesera. Ella pronunciaba las palabras con una precisión casi excesiva para el lugar, y mantenía una postura elegante que sugería una educación refinada, no la de alguien acostumbrada a servir mesas. Si también notó que Estela nunca se quejaba de los clientes groseros, nunca perdía el tiempo revisando su teléfono y jamás actuaba como si aquel trabajo de limpiar mesas fuera indigno de su persona. Sin embargo, Javier sabía que cada quien pelea una guerra invisible, y él no era quien para indagar en los secretos de los demás, pues bastante tenía con los suyos. El verdadero nombre de la joven era Elena Mendoza, y su conflicto personal no era con la pobreza, sino con el peso abrumador de su propio apellido en la alta sociedad mexicana. Elena Mendoza, a sus 26 años de edad, poseía una maestría en diseño de productos por una universidad prestigiosa y era la única heredera del Imperio Tecnologías Mendoza, valuado en miles de millones. Su padre, Ricardo Mendoza, había construido esa corporación desde un pequeño taller, hasta convertirla en uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos de todo el continente. Elena podría haber estado dirigiendo una división entera desde una oficina de lujo, bebiendo café de especialidad mientras revisaba contratos de adquisición millonarios. En lugar de eso, se encontraba raspando salsa de tomate seca de un asiento de vinilo a la 1 de la mañana en una cafetería de San Luis Potosí. Y curiosamente, nunca se había sentido más plena. No se trataba de un colapso nervioso, como susurraban los allegados a su padre, sino de una elección consciente de vivir la realidad sin el filtro del dinero. Elena había pasado toda su existencia dentro de una burbuja donde cada interacción humana era puramente transaccional, donde la gente le sonreía solo por lo que su apellido representaba. Para ella, la amistad siempre había sido una alianza estratégica, y el amor era visto casi como una propuesta de fusión empresarial entre familias de alto rango económico. Se cansó de asistir a juntas de consejo donde hombres que duplicaban su edad hablaban de conectar con los usuarios comunes mientras ignoraban el precio real de 1 litro de leche. Ella quería conocer el sabor de la vida auténtica, el agotamiento físico real, la amabilidad espontánea entre extraños y el peso de ganar un peso mediante el trabajo manual. Así que le informó a su padre que se tomaría un año sabático para su desarrollo personal. Se tiñó el cabello de un tono más oscuro y adoptó una identidad falsa. Encontró trabajo en esta cafetería que jamás aparecería en los blogs de gastronomía, buscando la libertad que solo otorga la invisibilidad social. El acuerdo con su padre fue producto de una negociación feroz y obstinada que duró 3 horas, terminando con la aceptación a regañadientes de Ricardo Mendoza para este experimento. Se estipuló que por 6 meses ella podría vivir esta vida, pero a cambio
Debía regresar a la empresa para asumir la vicepresidencia de desarrollo de productos. También debía reportarse semanalmente con Gerardo Cruz, el jefe de seguridad de su padre, aunque ella logró reducir eso a simples mensajes de texto para evitar una vigilancia física constante. En los 3 meses que llevaba trabajando, Elena sentía que había aprendido más sobre el diseño humano observando a un camionero cansado que en 2 años de posgrado. Había descubierto que la invisibilidad era una forma de libertad que no sabía que existía, permitiéndole observar el mundo sin ser el centro de atención o un objetivo comercial. Pero esa libertad se vería puesta a prueba cuando la campana de la entrada de la cafetería sonó a las 12:43 de la noche, anunciando la llegada de 3 hombres. El aire en la habitación cambió de inmediato, volviéndose denso y cargado de una arrogancia que Javier reconoció al instante como el preludio de un conflicto inminente. El hombre que lideraba el grupo era Diego Sandoval, un inversor de 41 años de edad conocido por convertir el dinero en más dinero sin rastro de conciencia. Diego Sandoval se movía por el mundo con la confianza absoluta de quien se cree dueño de todo lo que pisa, simplemente porque en la mayoría de los lugares así funcionaba. Su traje costaba más de lo que Javier Benítez ganaba en un mes de arduo trabajo, y su reloj valía más de lo que Javier podría ahorrar en un año entero. Esa noche, Diego estaba ebrio, pero no de esa forma torpe que provoca lástima, sino con esa borrachera peligrosa que elimina la delgada capa de civilidad de los poderosos. Había pasado la noche en una cena privada con otros inversionistas, consumiendo botellas de vino carísimo y whiskies de Malta, que solo se sirven en clubes exclusivos para la élite. Sus 2 acompañantes, un hombre de hombros anchos llamado Damián y uno más joven y nervioso llamado Quique, habían intentado convencerlo de ir directo a casa en un transporte privado. Sin embargo, Diego insistió en tomar un café antes de terminar la noche, y sin saber que la mesera de esa cafetería era en realidad la heredera de la fortuna Mendoza. «Mesa para 3», ordenó Diego con una voz que no admitía réplicas, dejándose caer en una de las cabinas con una soltura que irritó profundamente a Javier. Damián y Quique se sentaron frente a él, intercambiando esa mirada cómplice que aprenden a usar los subordinados cuando saben que su jefe está a punto de dar problemas. Elena se acercó con su libreta de pedidos, manteniendo su profesionalismo habitual y saludando con un cortés buenas noches, preguntando qué deseaban ordenar para comenzar su estancia allí. «Café negro y asegúrate de que esté recién hecho», respondió Diego, sin siquiera mirarla a la cara, con un tono de voz cargado de un desprecio innecesario. «La última vez que estuve en un lugar tan miserable como este, sí me sirvieron algo que sabía a lodo», añadió el hombre, mientras sus acompañantes reían con incomodidad. Elena simplemente asintió y se dio la vuelta para ir por el servicio, pero fue en ese preciso momento cuando la mano de Diego salió disparada hacia ella. La mano del hombre se cerró con violencia sobre la muñeca de la joven, deteniéndola en seco y provocando que la libreta de pedidos cayera ruidosamente al suelo sucio del lugar. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, mostrando un destello de miedo genuino que no pudo ocultar bajo su fachada de mesera eficiente y tranquila. «Espera un momento, preciosa», dijo Diego con una voz que resonó en toda la cafetería silenciosa, preguntando con malicia cuál era la prisa por marcharse tan pronto. «Quédate a platicar con nosotros, y una niña tan linda como tú no debería estar trabajando en este basurero,
a estas horas de la madrugada», añadió mientras apretaba más fuerte. «Señor, por favor suélteme», pidió Elena con una voz firme, pero que Javier pudo notar que empezaba a quebrarse por la tensión de la situación inesperada y violenta. «No seas así. Solo estoy siendo amigable», respondió Diego, tirando de ella hacia la mesa, mientras su pulgar presionaba con saña la piel delicada de la muñeca de la joven. «Estoy trabajando. Por favor, suélteme», repitió ella por segunda vez, mientras los demás clientes de la cafetería buscaban desesperadamente cualquier distracción para no tener que intervenir en el altercado. El camionero en la esquina pasó la página de su periódico con una concentración exagerada, y una pareja de ancianos comenzó a ponerse sus abrigos para huir del lugar. El cocinero, desde la parte de atrás, subió el volumen de la radio, dejando que una canción de rock clásico llenara el vacío incómodo que se había formado en el ambiente. Era la dinámica de siempre. El dinero gritaba, el poder arrebataba lo que quería, y todos los demás buscaban hacia dónde mirar para evitar las consecuencias de ser testigos. Javier Benítez dejó su taza de café sobre el plato de cerámica con un sonido seco y preciso que cortó la música como si fuera un disparo en la noche. Se puso de pie con movimientos lentos y calculados, moviéndose como solía hacerlo cuando se aproximaba a un punto de control desconocido en sus años de servicio militar. Javier cubrió la distancia entre su cabina y la mesa de Diego en 4 pasos tranquilos, sin que sus botas hicieran apenas ruido sobre el gastado piso de linóleo de la cafetería. «Ya es suficiente», dijo Javier con una voz baja y conversacional, pero con esa clase de calma que hizo que los acompañantes de Diego se removieran inquietos. Damián, el hombre de hombros anchos, llevó su mano hacia el bolsillo de su chaqueta, probablemente buscando un teléfono para llamar a abogados o a seguridad privada de inmediato. Quique, el más joven del grupo, miró hacia la puerta de salida calculando la distancia, sintiendo que la situación estaba escalando hacia un terreno que no podía controlar. Diego levantó la vista y recorrió la figura de Javier con la mirada de quien clasifica a las personas según su valor neto estimado en una hoja de cálculo. Vio sus jeans gastados, la franela descolorida, las manos callosas por el trabajo duro y las botas que ya pedían un cambio urgente debido al desgaste diario. En el mundo de Diego Sandoval, un hombre como Javier Benítez no representaba absolutamente nada, ni siquiera llegaba a ser una nota a pie de página en sus negocios. «Ocúpate de tus asuntos, amigo. Esto no tiene nada que ver contigo», espetó Diego, con una prepotencia que solo el alcohol y la impunidad pueden otorgar a un hombre. «Ahí es donde te equivocas», respondió Javier con la mirada fija en el lugar exacto donde los dedos de Diego seguían hundidos en la piel de la muñeca de Elena. «Ella te pidió 3 veces que la soltaras, y cuando un hombre pone sus manos sobre una mujer sin su consentimiento, deja de ser un asunto privado. Se convierte en el problema de todos los que estamos aquí, y te lo estoy pidiendo una vez de manera educada. Suéltala ahora mismo», sentenció Javier con firmeza. La cafetería entera contuvo el aliento mientras el refrigerador zumbaba en el fondo y la lluvia seguía golpeando los cristales con una furia que parecía acompañar la tensión del momento. Elena miró a Javier y algo complejo atravesó su rostro, una mezcla de sorpresa, gratitud y un reconocimiento profundo de que estaba viendo algo que creía extinto en el mundo moderno. En su círculo social, nadie intervenía por una causa justa, sino que calculaban los riesgos, las ventajas y las posibles pérdidas antes de mover un solo dedo por alguien.
Absolutamente nadie se levantaba en una cafetería a la 1 de la mañana para ponerse entre un hombre poderoso y una extraña, simplemente porque era lo correcto. El rostro de Diego se oscureció por la furia, y el alcohol terminó de quemar cualquier rastro de prudencia que pudiera haberle indicado que era mejor retirarse. ¿Tienes idea de quién soy yo?, ladró Diego, amenazando con que podría comprar y vender a Javier 100 veces antes de que terminara el amanecer de ese mismo día. Dijo que, con una sola llamada, podría asegurarse de que Javier nunca volviera a trabajar en la ciudad, perdiendo su departamento y la triste vida que había construido. «Sé exactamente qué tipo de hombre eres», respondió Javier con un tono de voz que ahora tenía un filo peligroso, como el de un cuchillo siendo desenvainado lentamente. «Eres un hombre que cree que su cuenta bancaria lo hace intocable. Pero aquí, en esta cafetería, tu dinero no vale absolutamente nada frente a la decencia». Diego cometió 2 errores fatales esa noche. El primero fue juzgar la debilidad de Javier por su ropa, y el segundo fue hacerle una señal afirmativa con la cabeza a Damián. Damián se levantó rápidamente, intentando sujetar el hombro de Javier con una mano pesada, para quitarlo del camino como si fuera un simple estorbo físico sin importancia. El movimiento que siguió fue tan rápido y limpio que los pocos testigos que se quedaron dirían después que no estaban seguros de lo que habían visto. Javier pivotó sobre su pie izquierdo, atrapó el brazo de Damián por la muñeca y el codo, y en un segundo el agresor estaba contra la mesa. Todo sucedió sin movimientos innecesarios, ni violencia excesiva. Fue una intervención técnica que dejó a Damián inmovilizado con un brazo bloqueado detrás de su espalda en menos de 2 segundos. Quique intentó levantarse de su asiento para ayudar a su compañero, pero Javier simplemente lo señaló con un dedo índice extendido, con una calma que lo obligó a sentarse. «Nadie tiene por qué salir herido aquí», dijo Javier con su voz aún en un nivel conversacional, asegurando que el hombro de Damián solo estaría adolorido por la mañana. Miró directamente a los ojos de Diego y volvió a ordenarle que soltara a la joven de inmediato, mientras la tensión llegaba a su punto máximo. Diego finalmente liberó la muñeca de Elena, quien retrocedió varios pasos abrazando su brazo contra su pecho, mientras las marcas rojas ya comenzaban a aparecer sobre su piel blanca. Javier mantuvo la llave sobre Damián por un segundo más y luego lo soltó, permitiendo que el hombre tropezara hacia atrás mientras maldecía y se sujetaba el brazo adolorido. Javier regresó a su cabina, tomó un sorbo de su café como si nada hubiera ocurrido, mientras Diego sacaba su teléfono con manos temblorosas por la rabia y el miedo. «Acabas de cometer el error más grande de tu vida. Voy a llamar a la policía y me encargaré de que te pudras en la cárcel por agresión». «Adelante, llama a quien quieras», respondió Javier con tranquilidad, señalando que todos los presentes vieron quién inició el contacto físico y quién actuó en defensa de otra persona indefensa. Cualquier oficial que merezca llevar su placa sabrá distinguir perfectamente entre una agresión injustificada y una intervención defensiva necesaria para proteger la integridad de una mujer. La policía llegó 11 minutos después, liderada por el teniente Hugo Beltrán, de un veterano con 20 años de servicio que conocía perfectamente la reputación de Javier como un hombre trabajador. Beltrán tomó las declaraciones de todos los presentes, pero se encontró con un problema técnico cuando revisó las cámaras de seguridad de la cafetería Luna de Plata. El ángulo de la cámara era deficiente, y el viejo letrero de neón de la entrada causaba un resplandor que borraba los primeros segundos cruciales de la confrontación física.
A pesar de que la declaración de Elena fue clara y otros clientes confirmaron que Diego inició el contacto, el influyente inversor insistió en presentar cargos criminales formales. Lo siento, Javier, pero el señor Sandoval está decidido a proceder legalmente y necesito que me acompañes a la estación para formalizar todo el proceso administrativo, dijo Beltrán. Javier solo pidió hacer una llamada antes de irse, marcando el número de su vecina, la señora Olvera, quien se estaba quedando al cuidado de su pequeña hija. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó la voz somnolienta de Lucía a través del auricular, provocando que Javier cerrara los ojos y apoyara la frente contra el frío cristal de la ventana. «Todo está bien, mi vida. Puede que llegue un poco tarde a casa, pero la señora Olvera te preparará el desayuno por la mañana. Solo sé buena». Hubo una pausa en la línea, y luego Lucía preguntó si él había ayudado a alguien, tal como solía hacerlo cuando era un infante de marina en el pasado. «Algo así, nena. Ahora vuelve a dormir», respondió Javier, antes de ser escoltado a la estación de policía de San Luis Potosí para enfrentar un destino incierto. En la estación, Diego ya estaba acompañado por un abogado impecable que hablaba sobre daños, perjuicios y la importancia de enseñarles a ciertas personas cuál era su lugar en la sociedad. Pero la ayuda llegó desde una dirección inesperada cuando Adriana Velázquez, una abogada que se especializaba en casos de veteranos de forma gratuita, entró en la estación de madrugada. Adriana era conocida por haber luchado por su carrera mientras criaba sola a sus hijos, y no estaba dispuesta a permitir que un hombre poderoso pisoteara a un veterano. El abogado de Diego cometió el mismo error que su cliente. Subestimó a Adriana por su maletín desgastado y su ropa comprada en una tienda de ofertas. Mi cliente actuó en defensa de una tercera persona que estaba siendo agredida físicamente. Declaró Adriana con una voz que cortó el aire de la habitación como una cuchilla afilada. A menos que su cliente quiera que su nivel de alcohol en sangre de esta noche sea parte del registro oficial junto con los testimonios, sugiero que todos nos calmemos. Los cargos quedaron pendientes de investigación, y Javier fue liberado, yendo directamente a su turno de seguridad nocturna con 3 horas de retraso y trabajando hasta que el sol salió. Sin embargo, a la mañana siguiente, todo comenzó a desmoronarse cuando Javier despertó y vio que su teléfono vibraba, sin detenerse por notificaciones de redes sociales. Alguien había publicado un video en línea grabado desde un teléfono celular que solo capturaba el momento exacto en que Javier inmovilizaba a Damián sobre la mesa de la cafetería. El video no tenía contexto, y ni audio de Elena pidiendo ayuda, y el título decía: «Veterano violento ataca a empresario sin provocación alguna en una cafetería local». El video se propagó como un incendio forestal en un bosque seco, siendo retomado por las noticias locales y provocando que las secciones de comentarios se llenaran de insultos. Para el mediodía, la empresa de seguridad que empleaba a Javier lo llamó para despedirlo de inmediato, citando preocupaciones sobre la responsabilidad legal de mantenerlo en nómina. Por la tarde, su supervisor de la ruta de entrega de suministros médicos le sugirió que se tomara un tiempo libre indefinido hasta que todo el escándalo mediático se calmara un poco. Incluso la empresa de administración de propiedades para la que hacía trabajos de mantenimiento canceló sus servicios de repente, dejándolo con 0 empleos en menos de 48 horas. Los padres de familia en la escuela de Lucía susurraban cuando él llegaba a recogerla, y una madre incluso alejó a su hija de Lucía en el patio de juegos.
Lucía regresó a casa confundida, preguntando por qué su mejor amiga ya no tenía permitido jugar con ella, rompiéndole el corazón a Javier. Esa noche, Javier se sentó a la mesa de la cocina, con las facturas organizadas por fecha de vencimiento. La renta vencía en 12 días y el recibo eléctrico ya estaba retrasado. Gracias a Dios, ya había pagado las clases de danza de Lucía, pero calculó que sus ahorros apenas le permitirían sobrevivir durante 6 semanas antes de quedar en la calle. No le temblaban las manos. Se mantenía firme gracias a su entrenamiento, pero sabía que estaba siendo castigado injustamente por haber hecho lo que su moral le dictaba que era correcto. Lo que Diego Sandoval no sabía en ese momento era la verdadera identidad de la mesera a la que había agredido esa noche en la cafetería Luna de Plata. Cuando el efecto del alcohol pasó y Diego vio las fotos del reporte policial sobre su escritorio, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies de manera violenta y definitiva. La mesera era Elena Mendoza, la hija del hombre cuya empresa representaba el 40% de la cartera de inversiones actual de su fondo de capital de riesgo. El pánico le duró apenas 10 segundos antes de que su instinto de supervivencia corporativa tomara el control y comenzara a diseñar una narrativa para salvar su propio pellejo. Mas Diego decidió que la historia debía ser simple. El veterano era un hombre inestable y peligroso, y cualquiera que dijera lo contrario sería silenciado mediante el poder y el dinero. Usó sus contactos en los medios para alimentar el video editado con información sobre el diagnóstico de estrés postraumático de Javier y fotos antiguas de sus detenciones pasadas tras peleas. Presentó la imagen de Javier, siendo arrestado hace años, sin el contexto de que estaba en medio de un duelo profundo por la muerte de su esposa Catalina. Sus abogados presentaron una demanda civil exigiendo daños por una suma que Javier no podría ganar ni en 10 vidas de trabajo constante y agotador para otras personas. Elena se enteró de todo esto a través de Valentina Cruz, la jefa de comunicaciones estratégicas de su padre, quien le mostró cómo estaban destruyendo la vida de Javier. El hombre que te salvó está siendo destruido sistemáticamente por Diego Sandoval, informó Valentina con una expresión de preocupación real en su rostro mientras revisaba las noticias en su tableta. Valentina explicó que Javier había perdido sus 3 empleos y que incluso estaban circulando fotos de su pequeña hija en Internet para presionarlo emocionalmente de forma cruel. Elena sintió que algo se encendía en su pecho, un tipo de rabia que no era estratégica ni corporativa, sino puramente humana y ligada a la justicia básica de la vida. Él me salvó cuando todos los demás miraban hacia otro lado, y ahora están arruinando su vida por haber sido el único hombre con el valor de intervenir. Elena ya había contactado a Adriana Velázquez de forma anónima para que representara a Javier, pero sabía que la maquinaria mediática de Diego era mucho más poderosa que una sola abogada. Valentina le advirtió que Diego estaba moviéndose también en el ámbito empresarial, posicionándose para asegurar un contrato millonario de infraestructura con la empresa de su padre en la próxima junta. Ricardo Mendoza entró en la sala de conferencias con esa confianza de quien ha construido un imperio desde la nada y nunca ha encontrado un problema que no pueda resolver. Le ordenó a Elena que terminara con su experimento social y regresara a casa de inmediato, pues la situación se había vuelto demasiado peligrosa para su seguridad personal. Elena se negó rotundamente a huir, declarando que no permitiría que destruyeran a Javier Benítez por haberla protegido cuando él ni siquiera sabía quién era ella realmente en ese momento.
Ricardo argumentó que Javier era un extraño que podría estar buscando dinero, pero Elena le recordó que Javier era un veterano que había cuidado a su esposa hasta el final. Gerardo Cruz, el jefe de seguridad, asintió silenciosamente confirmando que ya habían investigado a Javier y que no habían encontrado nada más que un historial de sacrificio y trabajo duro. Ricardo finalmente preguntó qué proponía su hija, y ella respondió que debían luchar de vuelta, pero no con dinero, sino exponiendo la verdad absoluta de lo ocurrido esa noche. Los días siguientes fueron atroces para Javier, con el video editado alcanzando millones de visitas y expertos en televisión discutiendo su salud mental sin haberlo conocido jamás en su vida. Sin Diego le envió una oferta de liquidación de 50,000 pesos a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que cubriría todo lo sucedido y prohibiría cualquier declaración futura contra él. Javier miró los documentos durante 3 segundos antes de romperlos por la mitad frente a Adriana, diciéndole que Diego podía quedarse con su dinero y ahogarse con su acuerdo. Adriana le advirtió que esto significaría una escalada en los ataques, pero Javier respondió que ya estaban fotografiando a su hija, así que no había nada más que temer. Adriana comenzó a investigar el pasado de Diego Sandoval y encontró a otras mujeres, como Raquel, una exmesera de un hotel de lujo que tenía su propia historia de acoso. Otras 2 mujeres se presentaron de forma privada, dispuestas a dar declaraciones juradas, pero aterrorizadas de ir a juicio público contra un hombre con tantos recursos económicos a su disposición. Tenían un patrón de comportamiento claro, pero necesitaban pruebas contundentes de lo que sucedió esa noche específica en la cafetería Luna de Plata para poder ganar el caso legalmente. La salvación llegó de 2 fuentes. Un camionero llamado Marcus Webb, que decidió romper su silencio, y un pequeño dispositivo tecnológico que Elena llevaba consigo esa noche trágica. Marcus Webb declaró que vio todo desde su rincón y que Javier le dio a Diego todas las oportunidades posibles para retirarse antes de intervenir físicamente para proteger a la joven. Por otro lado, Elena reveló que estaba probando un prototipo de grabadora de audio diseñada para la seguridad en el trabajo, en la cual capturó cada palabra y sonido de la agresión. El audio era nítido y mostraba la agresividad de Diego, las súplicas de Elena y la calma profesional de Javier durante toda la intervención en medio de la lluvia nocturna. Adriana supo de inmediato que esto no solo ganaría el caso criminal, sino que probaría que Diego cometió fraude al editar el video original para difamar públicamente a Javier. La Junta Trimestral de Tecnologías Mendoza se llevó a cabo un martes, y Diego Sandoval asistió con la confianza de quien cree que tiene el contrato de infraestructura asegurado en su bolsillo. Sin embargo, Ricardo Mendoza abrió la sesión hablando de la integridad de los miembros de la Junta y reprodujo el audio de la grabadora frente a todos los inversionistas presentes ese día. La voz de Diego resonó en la sala, ebria y violenta, contrastando con la voz de Javier, quien intentaba desescalar la situación antes de que la violencia física se volviera inevitable para todos. Nadie en la habitación se atrevió a respirar mientras escuchaban cómo Diego amenazaba a un hombre que solo estaba cumpliendo con su deber ciudadano de proteger al prójimo. Ricardo anunció que la participación de Diego en la empresa sería liquidada de inmediato y que todos los contratos vigentes con su fondo de inversión quedaban terminados por violar los estándares éticos corporativos. En ese momento, el teniente Hugo Beltrán entró en la sala con 2 oficiales
para arrestar a Diego Sandoval por cargos de agresión, acoso criminal, intimidación de testigos y acecho ilegal. Diego fue esposado frente a sus colegas y por primera vez en su vida, su inmensa fortuna no pudo comprarle una salida rápida ni silenciar a quienes había intentado destruir cruelmente. La verdadera historia estalló en los medios esa tarde, pero esta vez, con la evidencia irrefutable que limpiaba el nombre de Javier Benítez de manera absoluta y definitiva. Javier vio las noticias desde su departamento, con Lucía abrazada a su costado, sintiendo cómo se liberaba de un peso que había cargado durante semanas de angustia y desesperanza constante. Adriana lo llamó para decirle que la demanda civil había muerto y que varias empresas importantes estaban interesadas en contratarlo, ahora que su honor había sido restaurado públicamente ante la sociedad. Al día siguiente, Elena Mendoza visitó a Javier en su pequeño departamento, llevando una lasaña casera y pidiendo disculpas por no haber usado sus recursos de manera más rápida para evitarle tanto sufrimiento. Javier le aseguró que no le debía nada y que volvería a defenderla mañana mismo si fuera necesario, porque ayudar a los demás era lo que dictaba su corazón de marino. Lucía apareció con un dibujo de un hombre con capa protegiendo a una niña, diciendo que cualquiera puede ser un héroe si elige hacer lo correcto cuando el mundo se equivoca. Semanas después, Ricardo Mendoza le ofreció a Javier liderar un nuevo programa de seguridad y capacitación para prevenir el acoso en los lugares de trabajo, aprovechando su experiencia y valentía. El puesto ofrecía un salario digno de 90,000 pesos anuales, beneficios completos y un horario flexible que le permitiría ser el padre que Lucía necesitaba, sin tener que trabajar 3 empleos. Javier aceptó, comenzando una nueva etapa de su vida, donde su sacrificio finalmente era valorado por la sociedad y donde Lucía podía crecer orgullosa del hombre que era su padre. La primera sesión de entrenamiento se realizó simbólicamente en la cafetería Luna de Plata, donde Javier enseñó a otros que el mayor obstáculo para la justicia es la voz interna que nos dice que no es nuestro problema. Diego Sandoval fue condenado a 18 meses de prisión y su reputación quedó arruinada para siempre, sirviendo como un recordatorio de que el dinero no está por encima de la decencia humana básica. Con el tiempo, Javier y Elena se volvieron amigos cercanos, unidos por una noche de lluvia y un acto de valentía que cambió el rumbo de sus vidas de formas que nunca imaginaron. La cafetería puso un letrero que decía que allí se cuidaban unos a otros, convirtiéndose en un refugio real para todos los que buscaban un poco de humanidad. La vida nos enseña que el verdadero carácter no se mide en los momentos de comodidad, sino cuando las circunstancias nos exigen decidir entre nuestra seguridad personal y el bienestar de un extraño. A veces, un simple acto de no mirar hacia otro lado puede desencadenar una serie de eventos que transforman no solo una vida, sino a toda una comunidad que ha olvidado cómo ser solidaria. La historia de Javier Benítez es un recordatorio de que la integridad es el único tesoro que nadie puede robarnos, ni siquiera aquellos que creen tener el poder de comprar el mundo entero con sus billetes. Al final del día, lo que queda es el ejemplo que dejamos a nuestros hijos y la paz mental de saber que, cuando el mundo nos necesitó, no nos quedamos sentados. Para los que ya hemos recorrido un largo camino en esta existencia, comprendemos que las batallas más difíciles no se ganan con puños, sino con la resistencia inquebrantable de un espíritu que se niega a ser corrompido. La vejez nos otorga la perspectiva
para ver que las riquezas materiales se desvanecen. Pero el respeto ganado a través de la rectitud permanece como un faro para las futuras generaciones de jóvenes. No permitan que la amargura del mundo les quite la capacidad de ser valientes, pues en cada pequeño acto de bondad reside la semilla de una sociedad más justa y verdaderamente humana para todos. La verdadera grandeza de un hombre se encuentra en su capacidad de servir de escudo para los que no pueden defenderse por sí mismos en medio de la tormenta.